Al final del último round en el box y la persona, ya se estaba cayendo, pero tocan la campana. Lo salvó la campana, dicen ahí, por poquito. Bienvenidos, iglesia, gracias por conectarte. Te invitamos a que compartas esta transmisión a todos tus seres queridos. Déjanos tus comentarios o tus peticiones aquí abajo. Y el día de hoy nos comparte nuestro hermano Yacer Sandoval, que nos comparte el tema la salvación. Pero antes les vamos a compartir unos anuncios muy importantes. Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en esta tarde a extenderte una invitación para que puedas conectarte y ver el próximo martes a las 9 de la noche la segunda temporada de Enfoque con un tema maravilloso, que es el libro de los libros, en el cual se estarán tomando, considerando, enseñando muchos aspectos sobre la Biblia. Por ejemplo, en qué año fue escrita, quién la escribió, idiomas, lenguajes, tantas cosas que nos van a mostrar los invitados de este primer tema. Te invito a que por favor puedas considerar ese día. Dios tiene algo muy importante que hablarte. Es el martes próximo 9 de la noche. Te invito. Mujeres con Propósito te espera este lunes 8 de febrero a las 7 p.m. en su reunión semanal vía Zoom, esta semana con el tema Dios como Padre, el cual nos compartirá nuestra hermana Karina Ramírez. O siga nuestra transmisión en vivo por Facebook. No faltes, será de gran bendición. Este lunes 8 de febrero, te invitamos a nuestra reunión en línea de Hombres de Vanguardia. En esta ocasión estaremos tocando el tema ¿cómo vencer al desánimo? No faltes. La cita es a las 8 de la noche. Tenemos nuestros grupos de alcance puentes que se llevan a cabo los días martes y miércoles con los horarios 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche, los cuales son por vía Zoom y les aparecerá el ID en la pantalla. También tenemos nuestros grupos de alcance fuentes para jóvenes, los cuales se llevan a cabo los días miércoles. Para menores de 20 años son a las 7 de la noche y para mayores de 20 a las 8 de la noche, los cuales se imparten por vía Zoom. También te invitamos a nuestras reuniones en línea los días jueves a las 7 p.m. No te lo pierdas. Ya llevamos 3 semanas con la campaña Manos que Ayudan. Gracias a tu gran corazón, este es el fruto que ha resultado. Vean estas imágenes. Deseamos que más gente tenga esta bendición. Te invitamos a que sigas aportando. Aquí en pantalla están los horarios y los productos que se requieren. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Te animamos a que hagas una transferencia bancaria o un depósito a estos números de cuenta en pantalla. O si no, tienes la opción de venir a la iglesia en estos horarios y dejar tu ofrenda en el buzón. Te invito a que oremos por los diezmos y las ofrendas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te doy gracias por todos los recursos que tú nos das. Señor, gracias por ser nuestra fuente de recursos, la fuente de vida, Señor. Bendice estos diezmos, esas ofrendas, multiplícalos. Bendice cada hogar, cada familia. Te damos toda gloria y honra a ti, Jesucristo. Gracias infinitivamente. Amén. Y ahora te invito a que te levantes de esa silla o de esa cama en donde sea que estés para alabar al Señor. Aleluya. Nos gozamos en su presencia. Nos alegramos en Él. Hay un río que fluye de su presencia, que trae libertad, que trae gozo. Amén. Un estruendo de muchas
fluya aquí. Trae sanidad, trae libertad, es salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¡Amén! Oh, oh. Oh, oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya. Oh, oh. Dios de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vamos, sigo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Declaramos, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos, si lo son nuestra casa. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Cuando decimos hay vida y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hallelujah. Amén. Amén. Despiértanos, Señor. Oh, vamos, dile, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Despierta mi espíritu.
Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Solo en ti queremos sumergirnos, Señor. Vamos, dime una vez más: despierta mi espíritu, despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Oh, despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Oh, tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Oh, tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Sumergirme, sumergirme, sumergirme. Más profundo, Señor. Más profundo. Conocerte a ti, conocerte a ti, tu espíritu, Señor. Llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Llévame más profundo, más profundo. Llévanos a conocerte más y más a ti. Presencia, Señor. Llévanos a conocerte Estar más todos los días en y tu más a presencia, ti. en tu presencia, en tu palabra, Señor. Anhelamos más de ti, Necesitamos más de ti. anhelamos tu poder, Necesitamos más de ti. anhelamos ver tu gloria, anhelamos tu majestad. Quiero conocerte más, quiero
conocerte a ti. Lo entrego todo por ti. Vamos, y lo entrego todo. Lo entrego todo. A fin de conocerte Vamos, a ti, iglesia. lo entrego Ahí donde estás, levanta tus manos. Levanta tu voz. por ti, Queremos Jesús. conocerle más. Lo entrego Entregamos todo, todo lo tengo por basura. A fin de Con tal de conocer a ti, Cristo. lo entrego Levanta tu voz y dilo, lo entrego todo. por ti, Vamos, decimos por ti. fuerte. Lo entrego todo. A fin de conocerte a ti. Lo entrego todo. Por ti. Lo entrego todo. A fin de conocerte a ti. Lo entrego todo. Por ti. Más profundo, quiero conocer tu corazón, llévame más profundo, quiero sumergirme en ti, oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón, llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Espero que se hayan gozado en la presencia de Dios. Ahora vamos a entrar al mensaje. Nuestro hermano Yacel Sandoval va a compartirnos el tema de la salvación. Yo me despido, que tengan un excelente día. Dios los bendiga muchísimo. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Recibe un saludo. Espero que te encuentres muy bien. Estamos el día de hoy por meditar en un tema bastante importante, que es acerca de la salvación. Estaba recordando una frase que me gusta mucho, que dice que la Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino que es un solo narrativo que apunta hacia una sola persona, hacia Jesús, nuestro Salvador. El Señor Jesucristo es presentado con muchos títulos, pero Él viene a este mundo como nuestro Salvador. Es uno de los títulos que se le da. Entonces vamos a estar analizando en este día acerca de este tema. Acompáñenme a 1 Corintios 1. Vamos a estar en varios pasajes, pero vamos a empezar con este pasaje. 1 Corintios 1, a partir del versículo 18. Voy a estar ocupando la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruyé la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado,
nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a dar gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este día que nos permites. Gracias porque tú eres bueno y en tu gran amor, Señor, en tu misericordia, nos estás llamando a que meditemos en un tema muy importante, a que te conozcamos, a que busquemos de ti. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que nos guíes, que podamos aprender lo que tú quieres, que podamos escuchar tu palabra y que podamos comprender, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús este tiempo es tuyo, guíanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén. Y es que realmente te decía, la Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que apunta hacia una persona, hacia Jesús. Y es que el tema de la salvación, pudiéramos decir que es el tema de la Biblia. En torno a este tema va toda la Biblia. Es una historia de la redención, dicen algunos. Es una historia que viene demarcada desde el principio, desde el mero principio. Y entonces es algo que debemos de estar considerando. Alguien dijo esto alguna vez, que el evangelio es como un alimento que ayuda a las personas que van iniciando, pero también nutre a los cristianos que ya llevan mucho tiempo. Nos predicamos el evangelio todos los días, o esa debería de ser la meta, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo todos los días. En ocasiones lo que tenemos por sentado, lo que está seguro, lo que está accesible, ya no lo pensamos. En muchas ocasiones ya no lo meditamos. Pensamos que como ya lo escuchamos alguna vez, así debe de ser. Pero meditar en estos puntos es muy rico y nos ayuda a entender mejor lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios ha hecho para nosotros. La salvación es un tema, te digo, tan inmenso, tan grande como la misma Biblia. La salvación la puedes encontrar en todos los tiempos. En un sentido, Dios nos salvó en pasado a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante cómo Él hizo este plan. Dios lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. El plan de la redención fue un plan que ya estaba desde antes de que existiera este mundo. En un sentido, estamos siendo salvados en este momento. En un sentido, entonces, Dios nos está salvando de este mundo pecaminoso, aún de nuestros propios impulsos pecaminosos. A través de la santificación, nos está llevando en un camino. Estamos siendo salvados. En otro sentido, Dios nos salvará en futuro, porque el día que llegue el juicio de Dios, nosotros vamos a ser quitados de aquí, vamos a llegar ante su presencia y no vamos a recibir esa segunda muerte, ni el castigo en el infierno. Entonces, puedes encontrar la salvación en pasado, en presente, en futuro, en todos los tiempos verbales. Pero, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa eso? En alguna enseñanza les platicaba de un pastor que se le acercó a una persona y les decía, ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? Y él le preguntó, ¿salvo de qué? Y el joven dice que se sorprendió porque no estaba acostumbrado a esa pregunta. Y es que, como te decía hace ratito, muchas veces no meditamos en estos temas. Pero al meditar encontramos muchas doctrinas y mucha profundidad en la palabra de Dios, mucha profundidad en la enseñanza del Espíritu Santo para nuestra vida. Entonces, en el sentido más básico, la salvación significa que somos librados de un problema muy grande, que somos librados de un riesgo, que somos rescatados para no sufrir algún mal. Dice otro pastor que decimos, por ejemplo, lo salvó la campana, cuando está ya al final del último round en el box y la persona, ya se estaba cayendo, pero tocan la campana. Lo salvó la campana, dicen ahí, por poquito. Estamos acostumbrados a ciertas expresiones que realizamos.
¿Qué es la salvación entonces para nosotros como cristianos? ¿De qué nos salva Dios? Dios nos salva de su propia ira. Acompáñame a Sofonías 1. Lo platicábamos también en algún momento hablando del día de la ira del Señor. El día de la ira del Señor. Versículo 7. Guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. En ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Sí, castigaré a los que toman parte en cultos paganos y a los que llenan las casas de sus amos con violencia y engaño. En ese día, dice el Señor, vendrá un grito de alarma desde la puerta del pescado y el eco resonará por todo el barrio nuevo de la ciudad. Un gran estrépito se oirá desde las colinas. Versículo 14. Ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. 17. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. ¡Wow! Dios es amor, por supuesto, pero no te olvides también de que Dios, así como es todo amor, también es un Dios justo. Charles Spurgeon decía como todos los atributos perfectos, los atributos buenos, todo don perfecto, todo punto que sea bueno para considerar, alcanza su plenitud total en Dios. Entonces debemos considerar a Dios tan amoroso como si no fuera severo, pero tan justo como si no tuviera amor. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y dice aquí, por nuestro propio pecado, Él dará castigo. El dinero no servirá en ese momento. Dice en otro pasaje que los libros van a ser abiertos y se van a mostrar las obras que hicimos. Aún nuestros pensamientos internos, lo que estábamos pensando en nuestra mente, va a ser puesto delante de Dios y vamos a recibir un juicio. Entonces, la salvación es que Dios nos libra de Él mismo. Él nos libra de este día de la ira. Él, por su gran amor, sabía que íbamos a fallar. Él sabía que como seres humanos íbamos a hacer lo incorrecto. La historia inicia en el jardín del Edén. Entonces, en el Génesis vemos cómo Dios crea todas las cosas, crea al ser humano, lo pone en el huerto e impone un pacto. Luis Berkhoff dice en su libro de teología, el pacto de las obras. Aquí sitúa el pacto de las obras, porque en este pacto el único mandamiento era, no comerás del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comas, morirás. En ese momento el ser humano era totalmente libre. Tenía libertad plena, libertad total. Él tuvo a su disposición dos caminos para elegir, obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Entonces, a través del engaño de Satanás, vemos allá la serpiente que se escabulle en esta historia, y Adán y Eva pecan y toman de ese fruto y lo comen. Sus ojos son abiertos, caen ante la tentación de ellos mismos imponer su propio deseo acerca de lo bueno y de lo malo. Se corrompen y fallan. Entonces el pecado entra al mundo. El pecado entra aquí a esta tierra. En Romanos 8 nos dice aún que hasta la tierra gime
esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la tierra fue sometida a vanidad, no por su propia decisión, sino por ese pecado que entró. Adán falló en su misión y ahora estaba su vida en pecado. Ese pecado fue transmitido hasta nosotros. Acompáñame a Romanos 5. El apóstol Pablo desarrolla la doctrina del pecado original. Entonces, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino más bien pecamos porque somos pecadores. La naturaleza humana está tan debilitada que llegó a la muerte. Murió espiritualmente. ¿Qué puede hacer un muerto para su salvación? ¿Qué puede hacer un muerto para su comodidad? ¿Ponerse de ladito, levantarse para cambiarse a otra tumba más cómoda? Un muerto no puede hacer nada. Y entonces, en Romanos 5 nos explica, versículo 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, fíjate, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? La muerte es el fruto del pecado. El plan de Dios es que vivamos eternamente con Él. Adán falló, cometió el pecado. El pecado entró a su vida y murió primero espiritualmente, pero después murió de forma física, lo que demuestra la paga del pecado, que en otra porción dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces aquí dice Pablo, a lo mejor el resto de seres humanos que estuvieron entre Adán y Moisés no cometieron el pecado que cometió Adán, pero murieron. Eso significa que el pecado estaba en la raza humana, que el pecado está desde nuestra misma concepción. Dijo el rey David, en pecado fui concebido. Entonces, algunos lo expresan como la depravación total del ser humano, la muerte espiritual, lo que nos lleva al siguiente punto. Yo necesito la salvación. Ya vimos qué es la salvación. ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva? Ahora, yo necesito esa salvación. Yo la necesito, es necesario. Aquí vemos cómo el ser humano estaba lejos de Dios. Nosotros pecamos y entonces empezamos a hacer maldad y maldad y maldad y nos alejamos. Acompáñame a Hechos 17. Versículo 27 de Hechos 17, el discurso de Pablo en Atenas, en el Areópago. Les dice, el propósito de Dios, era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Está hablando del Señor Jesucristo. El mandamiento que tenemos entonces es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque si no nos arrepentimos, vamos a sufrir la consecuencia del castigo eterno en el infierno. Y vamos a sufrir una eterna condenación. ¿Quién necesita la salvación? Todos la necesitamos. Todos los hombres la necesitamos. Porque hemos hecho las cosas mal. Aún nuestra propia conciencia. Dice Romanos, acompáñame ahí a Romanos 2:15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón,
porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Aún en la conciencia nosotros nos damos cuenta que hicimos algo mal. Dios puso esa conciencia en nosotros. Entonces, todos los seres humanos necesitamos esa salvación. Porque aunque desconocemos, cuando estábamos en otro tiempo, en la vanidad, cuando estábamos alejados de Dios, desconocíamos de todo esto. Por eso iniciaba con 1 de Corintios, porque dice cómo a Dios le plació salvar a través de la locura de la predicación. Para los que se pierden es una locura, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, dice el apóstol Pablo, Cristo es poder de Dios. Es una locura, es un mensaje que no se entiende, porque hay mucha gente que dice, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? Por eso decía, es ridículo el mensaje para los judíos que querían señales majestuosas del cielo. Es una tontería para los gentiles, para los griegos que querían conocimiento, que querían mucha filosofía, mucho razonamiento. Pero a Dios le plació salvar a través de la locura de la predicación del evangelio. Entonces todos necesitamos esta salvación tan urgentemente. Como en los principios legales. Si tú cometes una infracción, eres grabado en una cámara, no sé, te cachan. Si tú no lo sabías, te llevan a la cárcel. Y tú vas así, oye, pero yo no hice nada. Es que usted hizo esto, está en esta cámara y de acuerdo a la ley está mal. Oye, pero yo no sabía. Aunque no lo sepa, debe de pagar la condena. De la misma manera, Dios quiere llamar nuestra atención. Dios da el primer paso. Acompáñame a Efesios, capítulo 1. Y todo viene del amor. Todo viene del amor. La confesión de Westminster me gusta mucho porque dice acerca de los decretos eternos de Dios, que Dios en su soberana voluntad decretó todas las cosas, pero de tal manera que Él no es el autor del mal. Él permitió la posibilidad. Una de las explicaciones, ya lo hablamos en alguna enseñanza, es para nuestra libertad, porque no somos robots que vamos a escoger algo específicamente siempre. Dios nos dio libertad, pero en esa libertad estaba implícita la capacidad de cometer el mal. Estaba implícita la capacidad de desobedecer. Dios ya lo sabía. Dice aquí, versículo 4, Efesios 1, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios te amó, incluso antes de la formación del mundo. Qué gloriosa verdad, siempre me impresiona, siempre me impacta que Dios no te ve como una persona más, como en los conteos de INEGI, población, tantos miles de personas, tantos billones de personas. Dios te ve por tu nombre. Y el hecho de que hayas llegado a este video significa que Dios tiene un plan para tu vida y que Él se acordó de ti. Él pensó en ti, dice aquí, que Él quiso que fueras intachable y santo a sus ojos. 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano
y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios lo dispuso de antemano. Hay un pastor que dice que para él la carta a los Efesios es la carta más difícil de interpretar. Es un conocimiento, es una revelación muy profunda lo que el apóstol Pablo les está escribiendo a los de Éfeso. Dios entonces pensó en ti. Él sabía que en nuestra incapacidad no íbamos a poder acercarnos a Dios. No íbamos a tener algo suficiente para que pudiéramos pagar, para que pudiéramos comprar el favor de Dios. En el pacto de las obras fallamos por completo y no tenemos un lugar. Entonces Dios decidió, como nosotros no lo íbamos a hacer, no es que todos estuvieran alzando la mano, por favor, sálvanos Dios, no, es que nadie lo estaba haciendo. Por eso Dios decidió Él iniciar y dar el paso. Y entonces, todos necesitamos la salvación, pero ¿cómo obtenemos esa salvación? Ese es el siguiente punto. ¿Cómo podemos obtener esa salvación? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que comprar algo? ¿Tengo que irme, como dice la iglesia tradicional, irme de rodillas a Chalma? ¿Tengo que hacer una penitencia, golpear mi cuerpo caminando hacia la basílica? ¿Qué tengo que hacer para ganarme ese favor de Dios? ¿Se puede comprar con dinero? ¿Cómo lo puedo hacer? Acompáñame ahí a Efesios 2, adelantito. Desde el versículo 1. Antes, dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. El apóstol nos está poniendo nuestra condición. Pero entonces, dice aquí versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación, dice el 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces somos salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe. En otra porción dice el apóstol Pablo, ¿y cómo escucharán? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Es a través de la predicación del evangelio, como leíamos al principio en Corintios. Este evangelio es el Señor Jesucristo, Dios mismo, se hizo hombre y descendió para vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Él nunca pecó. Por eso dice en Romanos 5, estúdialo en tu casa, ya se me está agotando el tiempo, estúdialo en tu casa, dice que el Señor Jesucristo es el nuevo Adán, es un postrer Adán. Adán falló, por eso te decía al principio, la Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino es un solo narrativo que nos habla hacia una persona, hacia Jesús, un mejor y verdadero Adán, porque Adán falló en el huerto del Edén, sucumbió ante la tentación de Satanás y pecó, pero el Señor Jesucristo triunfó y ante la tentación de Satanás,
Él se fortaleció en el Espíritu Santo. Él se fortaleció y no falló. Venció la tentación. Entonces Él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. El único que se pudiera decir que se ganó su salvación, en sentido figurado, por supuesto, porque es Dios mismo. Pero el único que merecería un galardón, un premio por sus acciones, sería el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra como hombre. Fue el único que no ha pecado. Pero Él entonces vivió esa vida perfecta que no pudimos, pero sufrió también la muerte que tú y yo nos merecíamos. Él ganó, pudiéramos decir, un mérito total. Y ese mérito de tener buenas obras, de nunca fallar, de cumplir la ley de Dios por completo, Él lo ofreció y se puso en nuestro lugar. Sufrió la muerte que tú y yo nos merecíamos. Él tomó el castigo. Él te vio y dijo, yo no quiero que esa persona muera de esta manera, que esa persona se pierda por la eternidad. Él tomó nuestro lugar. El sacrificio de Cristo es un sacrificio sustitutivo, porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios no podía simplemente pasar por alto la maldad, no. En la cruz del Calvario castigó al Señor Jesucristo por nuestra maldad, dice Isaías 53. El pago de nuestra maldad fue sobre Él, molido fue por nuestras transgresiones, herido por nuestros delitos y pecados. Él sufrió físicamente, sufrió psicológicamente, porque Él sabía lo que iba a pasar antes de que sucediera. Sufrió de manera santa porque Él nunca cometió pecado y el pago de esa maldad, toda esa maldad fue cargada sobre Él. Sufrió mucho el Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que resucitó al tercer día. Dice 1 Corintios 15, si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, nuestra creencia no tendría sentido. Pero Él resucitó como una forma de explicar y exponer que su sacrificio fue perfecto y que fue aceptado delante de Dios. El precio fue pagado por completo. Una vez y para siempre, dice el libro de los Hebreos. Porque no es necesario que haya un sacrificio constante, no. Una sola vez el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo y ofreció su vida perfecta. Una sola vez y para siempre, para ser perfectos a todos los que confían en Él. Y entonces, cuando escuchas este mensaje, estas buenas nuevas, alguien te amó. Acompáñame a Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo le agradecerías a una persona que te diera su sangre para, no sé, alguna enfermedad muy grave? ¿Cómo le agradecerías? ¿Le dirías así como, ok, pues gracias y te vas? En muchas ocasiones hay gente que es muy agradecida, aún con que le des una pequeña parte de algún dinero o alguna comida o algo. ¿Cómo agradecerías? Entender entonces que el Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar transforma nuestra perspectiva. Nuestra salvación es por gracia, es gratis, es un regalo que Dios nos da, pero eso no significa que no haya tenido un costo. Sí tuvo un costo, la vida perfecta del Señor Jesucristo, el sufrimiento que Él tuvo, que padeció. Y al entender entonces que Él absorbió en sí mismo la deuda que teníamos, rompió ese pacto e impuso un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Entonces transforma nuestra vida. En el Pentecostés, cuando escucharon estas palabras, se compungieron en su corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Arrepiéntanse. Entonces, vamos allá a Romanos 10.
Versículo 9 dice, si declararas abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es por gracia, a través o por medio de la fe. Así es como obtenemos la salvación. Si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. La fe salvífica, dicen algunos estudiosos. Y la fe que salva tiene estas características, tiene una información. No es una fe en cualquier cosa, no es una fe cualquiera, es una fe con un sustento, entendiendo todo lo que significa el Evangelio, lo que significó nuestra vida pasada en pecado, lo que significa la muerte del Señor Jesucristo y lo que significa para nosotros que a través de ese sacrificio vamos a recibir la salvación de la ira de Dios. Entonces, tiene que ver con la información que tenemos. Ahora también tiene que ver con otro punto, que es una decisión de tu voluntad. Algunos lo dicen como rendir tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. O sea, que tú voluntariamente lo hagas, no porque alguien te diga, no porque te insistan para que lo hagas, sino que tú voluntariamente decidas hacerlo. Y ahora también tiene un aspecto de confianza, que tú confíes plenamente en Dios, que confíes en Él, que creas que a través de Él tienes el sustento de tu vida. Esos son los elementos que convergen para una fe que salva, una fe salvadora. Dice aquí versículo 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es a través de la fe, es a través de confiar en Él, de creer en Él, invocar su nombre. Es a través, dice aquí, de expresar, declarar abiertamente tu fe. Así es como somos salvos. No es por ninguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es porque nos portemos bien. No es porque hagamos cierta cuestión. Es solamente por creer. Y entonces, si tú crees, Dios te justifica. La justificación entonces es que Dios te declara justo. Él te declara justo. ¿Qué significa eso? Él entonces, la justicia de la vida perfecta de Cristo, te la coloca a ti, te lo anota a tu cuenta, te lo pone a ti. Y es como si tú jamás hubieras pecado. Y Él te ve como a Cristo mismo. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Bienaventurado aquel que Dios no le toma en cuenta su pecado, escribió el salmista. Acompáñame a Romanos, allá atrasito en el capítulo 4. Versículo 13. Estudia todo el capítulo. Habla acerca de este concepto de la fe. En el ejemplo de la vida de Abraham. ¿En qué momento Dios aceptó a Abraham? ¿Cuando se circuncidó? ¿Cuando hizo una cosa física? ¿O cuando creyó? Dios lo aceptó y lo justificó antes, en la incircuncisión, dice aquí. Antes de que existiera la ley, Dios lo estaba justificando. Fíjate el versículo 13. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Versículo 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios.
Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a esa fe, Dios lo consideró justo. Durante toda la historia, la salvación siempre ha sido por la fe. Siempre ha sido por la fe. Esto es lo que nos explica el apóstol Pablo, hablando de Abraham. Él fue aceptado delante de Dios por su fe, por creer. Versículo 23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros, también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces la salvación no es un pago a tus buenas obras. No se trata de que te portes bien y entonces vas a recibir un regalo o una recompensa. Porque si te lo merecieras, entonces ya no sería gracia, ya no sería un regalo. Sería una deuda que Dios tendría contigo. Pero no es así. Por eso leíamos en Efesios que entonces, al darnos cuenta nosotros del gran regalo que Dios nos está dando, de que Él nos ha salvado gratuitamente, sin pedirte nada a cambio, sin que te lo merecieras, el corazón que es transformado, el cristiano verdadero, va a responder a Dios con una vida diferente. Va a esforzarse por hacer lo correcto delante de Dios, no para ganarse el favor, sino para agradecer su gran amor, porque en su vida ha sido transformado, porque en su vida ha recibido ese evangelio, el lavamiento de la palabra, el Espíritu Santo entonces regenera a la persona, la hace nacer de nuevo. Y donde había muerte, ahora hay vida. Y como hay vida, es una vida nueva. Y como es una vida nueva, son nuevos gustos, son nuevos deleites, son nuevas inclinaciones. Y el cristiano verdadero entonces tiene un deseo por Dios, tiene un deseo por conocerlo, tiene un deseo por su palabra, tiene un deseo por estar con Dios. Y la gente no lo entiende. Y la gente hasta hoy en día sigue dando su vida por causa del evangelio. Y es una causa que vale la pena. Y alguien diría, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo vas a morir por eso? Para los que no creen dirían, como decíamos en 1 Corintios, ¿cómo vas a morir por una historia que no tiene sentido? Por algo que parece ridículo. Pero para el cristiano, la cruz de Cristo, el evangelio, el sacrificio del Señor Jesucristo es poder de Dios y vale la pena, es un plan más sabio que todo lo que ha existido. Es sabiduría, vale la pena cualquier cosa. Por eso dice el Señor Jesucristo que el reino de Dios es como aquella persona que está buscando perlas y encuentra una perla de gran precio. Vende todo y la compra. O el que ve el terreno donde hay un tesoro, vende todo y lo compra. Deja todo. Entonces, una persona que en verdad tiene la salvación es una persona que se va a esforzar por lo correcto. Es una persona que va a andar de manera correcta. ¿Cómo puedo saber si tengo la salvación? Esa podría ser también otra pregunta que pudiéramos hacernos. Este pastor que te comentaba también al principio, R.C. Sproul, dice que hay 4 tipos de personas. Hay aquellos que no son salvos, no tienen la salvación y saben que no la tienen. Y son aquellas personas mundanas que no les importa y alguien le puede decir, oye, pero te puedes ir al infierno por esta causa. Pues me voy. A lo mejor hay gente así. Hay gente que sí es salva, pero no sabe que es salva. Y es aquella persona que ya ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya está caminando en la vida cristiana, pero tiene luchas con su carácter, tiene luchas con el pecado, y todo el tiempo está en remordimiento y en culpa, pidiendo perdón y cayendo porque no se ha esforzado por crecer y por madurar.
porque no se ha entregado por completo a Dios. Pero es una persona que está constante y preocupada. Decía una persona, se le acercaba a un pastor y le decía, pastor, creo que perdí mi salvación. ¿Cree que la haya perdido? Y el pastor le contestó, yo creo que no, porque si ya la hubieras perdido, no te importaría. El hecho de que te importe significa que tienes algo en tu corazón, que te preocupa, que combate, dice en Gálatas, ¿no? Que los deseos del espíritu se contraponen a los de la carne para que no hagamos lo que queramos. Hay otro tercer tipo de persona, aquella que es salva, que sí tiene la salvación y que sabe que tiene la salvación. Es el cristiano que ha confesado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que se esfuerza por vivir en el camino y sabe que ese regalo de gracia que Dios le ha dado, lo tiene, dice en otra porción, lo cuida con temor y con temblor. Se esfuerza por vivir correctamente, por dar testimonio de la palabra. Es una persona que busca la integridad en Dios. Y tiene la seguridad porque dice otra porción que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay otro cuarto tipo de persona, aquella persona que cree que tiene la salvación, pero en realidad no tiene la salvación. Y este es el tipo de persona que me da mucho miedo. Aún el mismo apóstol Pablo les decía a los filipenses, no sea que habiendo corrido yo la buena carrera, tengo que correr de una buena manera, porque no vaya a ser que hasta el final acabe yo mismo descalificado. Dijo el apóstol. Entonces, si el apóstol Pablo estaba pensando en que podía ser descalificado, ¿quién soy yo? Entonces, en ocasiones podemos tener una falsa certeza. Y hay muchas doctrinas equivocadas que enseñan que, por ejemplo, puedes hacer cualquier cosa, cualquier pecado, que puedes cometer cualquier pecado y que no te va a pasar nada porque si tú eres salvo, siempre vas a ser salvo. Y vas a tener el acceso sin ningún problema. Esa es una doctrina, es una herejía. Para los que les gusta el estudio, el calvinismo es difícil que sea derrotado porque se basa en la Biblia. Pero el hipercalvinismo es esta doctrina que te estoy diciendo del salvo siempre salvo. Fácilmente es derrotado porque no es correcto. Romanos 5 nos habla de cómo Dios nos justificó por ese sacrificio, cómo a través de Cristo recibimos la salvación. Pero en el capítulo 6 nos dice, pero no nos sacó del pecado para que vivamos otra vez en pecado. No, hemos sido resucitados a una vida nueva para vivir para Dios, lejos del pecado, y ahora podemos decirle no a la maldad. Entonces el cristiano verdadero va a vivir una vida correcta delante de Dios. Una vida justa delante de Dios. Dicho sea de paso, la salvación universal no existe. Algunos pudieran decir, bueno, pues Dios es tan bueno que va a salvar a todos, entonces pues yo también voy a llegar. No. En la palabra vemos claramente cómo va a haber un juicio y Dios va a separar. Dice una parábola, va a separar a los buenos de los malos, a los que son aceptados de los que no son aceptados, las ovejas y los cabritos. Entonces no existe la salvación universal, porque la Biblia habla de un castigo eterno en el infierno, y todos aquellos que no creyeron en Dios van a ser echados ahí. Los que recibieron, dice, la marca de la bestia. Y entonces hay que pedir a Dios que nos dé esa certeza, que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestra vida. ¿Se nota que Cristo vive en ti? Ese es otro examen, ¿no? El apóstol Pablo les escribe a los de Corinto en la segunda carta, en el último capítulo. Hagan ese examen, dice, ¿se echa de ver que Cristo está en ustedes? Para que sepan si tienen esa salvación. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué estás haciendo? Santiago 2 nos dice que la fe viva tiene obras. Y la fe que es viva va a tener una actividad. O sea, un cristiano verdadero se va a ver y se va a notar, va a dar un fruto. ¿Qué fruto estás dando en tu vida?
Es un tema muy importante. Leíamos en Hechos 17 que Dios ordena en este tiempo a todos que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo. La decisión más importante que tenemos que tomar no es acerca de, a lo mejor, no lo sé, con quién te vas a casar o qué vas a hacer después, qué negocio es para invertir. La decisión más importante es qué vas a hacer en relación a Cristo Jesús. ¿Vas a creer en Él o no vas a creer en Él? A través de la Biblia vemos ejemplos. Vemos, por ejemplo, a José, que fue entregado por sus hermanos como esclavo, sufrió, pero con su nuevo poder, siendo el segundo de Faraón, los perdona y los salva, y salva a ese pueblo. Es un ejemplo de Cristo. Vemos a Job, que sufrió sin merecerlo. ¿Cuánto más sufrió el Señor Jesucristo sin merecerlo? Vemos a Isaac, que fue subiendo la montaña con Abraham para ser sacrificado. Abraham muy probablemente ya estaba muy viejito. Isaac a lo mejor tenía entre 14 y 20 años, no se sabe. Pero Isaac cargó la madera con la que iba a ser sacrificado. De la misma manera, el Señor Jesucristo cargó su cruz, con la cual fue crucificado. Vemos a Jacob, cómo vio una escalera de la tierra hasta el cielo. Y el Señor Jesucristo, dando la explicación, nos expresa y dice en Juan, cómo asimismo se iba a ver al Hijo del Hombre y ángeles subiendo y bajando por medio de él. Lo que une el cielo y la tierra. Jacob luchando hasta el amanecer con el ángel para que lo bendijera. Y recibe el golpe de gracia. Le descoyuntan el muslo, tocan su vida, es cambiado por completo. Se le da otro nombre. El Señor Jesucristo recibió también un golpe, recibió dolor, sufrimiento. Vemos ejemplo tras ejemplo. Como te decía, la Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que apunta hacia una persona, hacia Jesús, nuestro Salvador, que vino a hacer la paz entre Dios y nosotros, abrir un puente entre el cielo y la tierra, que pagó el precio, que ya tomó nuestra maldad y fue muerto en la cruz. Y ahora nos da la oportunidad de recibir ese perdón, de que nos arrepintamos de nuestro mal camino y vayamos hacia Él, de que respondamos. Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Cierra tus ojos ahí un momento donde estás. Vamos a darle gracias a Dios por su salvación. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tú has decidido todas las cosas que existen, porque tú planeaste, Señor, este plan de redención, porque tú, Señor, en tu designio eterno, en tus decretos eternos, tú decidiste mostrar amor, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo, a tu unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Danos, Señor, el arrepentimiento. Permítenos, Señor, arrepentirnos de verdad, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Señor, transforma nuestra vida. Espíritu Santo, lleva tu palabra de nuestros oídos hasta el corazón. Márcanos, Señor. Perdónanos. Danos esa salvación. Ayúdanos a poder tomarle sentido, a que tenga significado en nosotros. Que no sea una historia, sino que, como dijo el apóstol Pablo a los de Corinto,
Cristo es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. La sabiduría más alta que existe. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te doy gracias. Amén.